Muy buenos días a todos. Soy la doctora María del Carmen Cano Sala, subdirectora de enseñanza, y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy, la sesión general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. El día de hoy tocaremos un tema muy relevante, no nada más para la medicina respiratoria, sino para la medicina en general, y será acerca de las actualidades en medicina transfusional. Para esta sesión tendremos a dos profesores que tienen una amplia experiencia en este campo. En primer lugar, el doctor Ángel Augusto Pérez Calatayud nos presentará la importancia de la hemostasia en escenarios de hemorragia. El doctor Pérez Calatayud es jefe de la División de Áreas Críticas del Hospital General de México y también coordinador del Patient Blood Management en México. Posteriormente, la doctora Erika Gil García, hematóloga adscrita al Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, nos presentará seguridad sanguínea en la prescripción de componentes. Les agradezco su participación en esta sesión y daremos inicio. Los doctores estarán a distancia, por lo que quizá haya algún retraso en la transmisión, y les recuerdo que podrán también hacer sus preguntas mediante el chat. Sean bienvenidos todos y le damos paso a la primera presentación con el doctor Pérez Calatayud. Adelante, doctor, y muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes por la amable invitación. Aquí, bueno, dentro de lo que es el tema que me solicitaron dar, vamos a hablar un poquito de lo que es el Patient Blood Management, que es uno de las actualidades que está sufriendo el mundo en medicina transfusional, y vamos a enfocar una gran parte de la plática a lo que es el segundo pilar, que es la parte del manejo de la coagulación y hemostasia, en la cuestión de recomendaciones y actualidades. Aquí les pongo mi conflicto de intereses. Y bueno, para empezar, siempre pongo esta diapositiva que nosotros sabemos que normalmente está el eslogan de dona sangre, salva vidas, pero debemos de reconocer que el uso incorrecto de hemoderivados, que es un problema que vivimos a diario, también puede ocasionar muchísimos problemas en el paciente. Y entonces por eso tenemos la frase o el eslogan de salva sangre, salva vidas. El manejo hemático del paciente o Patient Blood Management es prácticamente un cambio completo en la medicina transfusional tradicional, y en donde se pide lo que es cambiar el enfoque de producto al enfoque del paciente, y para esto manejamos tres pilares de atención. El primer pilar, que es el manejo de la masa eritrocitaria o manejo de la anemia. El segundo pilar, que es minimizar el sangrado, y esto sabemos que actualmente, por lo menos para quirófano, existen una gran cantidad de técnicas ahorradoras de sangre, y obviamente el manejo activo de lo que es la hemorragia. Y para el tercer pilar es cómo podemos mejorar la tolerancia hacia la anemia, ¿no? Entonces, como les comenté, vamos a enfocarnos un poquito en el segundo pilar. Y cada uno de los pilares obviamente tiene cierto lineamientos o recomendaciones para lograr la mejor evolución de nuestros pacientes. Entonces, ¿por qué debemos cambiar nuestra práctica transfusional y migrar hacia un programa de Patient Blood Manager? Bueno, no es una falsedad hablar de la creciente brecha entre oferta y demanda de hemocomponentes. Inclusive, bueno, ahorita la gente que se dedica a bancos de sangre, que ha vivido lo que es la pandemia y que de todas maneras la donación voluntaria en México prácticamente es nula, saben que este problema es real, ¿no? El incremento de costos de producción de hemocomponentes, la sangre obviamente no tiene nada de gratuita, y hay una disparidad en México todavía a la fecha entre lo que uno u otro instituto o un otro estado gastan en la producción de hemocomponentes. Y nada más para que se den una idea, México, en la Ciudad de México, normalmente el costo de un concentrado eritrocitario anda entre 3,000 y 3,500 ya, con todos los gastos asociados. En Chiapas pueden llegar a pagar 6,000 pesos por el mismo producto. Los riesgos de seguridad del producto, y esto, bueno, es obviamente todo lo que es, independientemente del tamizaje que se está haciendo en la actualidad hacia los hemocomponentes, también sabemos que hay muchas cosas que el tamiz no está buscando, y que, bueno, es un tema de discusión entre la medicina transfusional. Las complicaciones asociadas a la transfusión, sabemos que la lesión pulmonar y la sobrecarga
de volumen asociadas a estas presenta eventos importantes, no tan frecuentes, reacciones anafilácticas, etcétera. Pero hay una que como clínicos debemos de prestar importancia porque sí depende mucho de la evolución de nuestros pacientes y es la inmunomodulación asociada a transfusión. Porque se ha visto que la inmunomodulación asociada a transfusión puede ocasionar recidivas de cáncer, puede ocasionar infecciones nosocomiales o incrementar el riesgo de infecciones nosocomiales, dehiscencias de heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la que a mí más me gusta, obviamente, como intensivista, que es la falta de evidencia de que la transfusión de concentrados eritrocitarios realmente resuelva nuestro problema. Y en el 2001 ya nos habían prácticamente hablado de la epidemia que se tenía en el sobreuso de la medicina transfusional. Y esto es que por algún motivo nosotros seguimos transfundiendo muchas veces más por una cuestión de calmar nuestros nervios que porque realmente el paciente lo necesite. Y debemos identificar que en el 1996 se había ya presentado un esquema donde nos decía que habían muerto más pacientes por la inmunomodulación asociada a transfusión que durante la transfusión de VIH, durante la epidemia de VIH y SIDA. Entonces, si nosotros vemos ahorita ya, nos basamos un poquito en evidencia, y aquí hicimos un resumen nada más, por ejemplo, en cirugía cardíaca, los diferentes estudios donde han demostrado que a mayor transfusión, mayor mortalidad, eventos isquémicos, infecciones, problemas de recuperación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un resumen hasta el 2017 y esto sucede también en cirugía no cardíaca. Dentro de lo que son los pacientes, por ejemplo, con enfermedad isquémica cardíaca, se habló el reality que ya se presentó, donde demostraron que realmente la terapia restrictiva es igual de eficiente que la terapia liberal y sí encontraron menos lesión pulmonar y menos infecciones asociadas al cuidado de la salud con obviamente una estrategia restrictiva. Y realmente los escenarios en cuestión de lesión renal aguda, reinfartos, etcétera, etcétera, fuera de lo que se creía, no se encontraron utilizando, digamos, umbrales transfusionales menores. Pero también es importante decir que seguimos buscando el umbral menor de transfusión y no necesariamente esa es la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo. La falta de evidencia de la transfusión a nosotros, y esto lo hemos aprendido creo que todos a lo largo de nuestra carrera y lo seguimos enseñando de alguna manera. Cuando nosotros hablamos de transfundir un concentrado eritrocitario, hablamos del incremento de la hemoglobina, incremento del transporte de oxígeno, el incremento de la oxigenación tisular y el incremento del consumo de oxígeno. Con esto, obviamente, teniendo un efecto directo en la supervivencia. El problema, no hay evidencia alguna de que esto realmente suceda. ¿Y esto a qué va? El doctor Napolitano, la doctora Napolitano de Italia hizo un resumen de todos los estudios publicados en pacientes críticos en cuestión de si efectivamente al transfundir nosotros incrementábamos la extracción de oxígeno, que al fin y al cabo es donde queremos impactar. Y la gran sorpresa es que, bueno, de todos los estudios que se analizaron, en todos hubo un incremento de la hemoglobina después de la transfusión, obviamente, cuando se fueron a analizar si realmente el transporte de oxígeno incrementaba, sí, incrementó en el 70% de los estudios. El problema es que la extracción no se logró en la mayoría de los estudios y bueno, ya el impacto en lo que es la acidosis láctica o el lactato no fue estudiado por cuestiones de metodología, pero el resumen de esto es sencillo. De 20 estudios con 499 pacientes, el incremento, perdón, en el transporte de oxígeno se logró en solamente 15 estudios, pero el incremento en la extracción de oxígeno solamente se logró en 3, lo que quiere decir que de 499 pacientes hubo beneficio solamente en 33 pacientes demostrable. Entonces, ahorita, ¿qué está saliendo? Sale un estudio de la microcirculación sublingual, en donde lo interesante del estudio fue que no hubo diferencias entre los umbrales transfusionales en cuestión de si transfundías en 7 o transfundías en 9, en la cuestión de si mejoraba o no la microcirculación, que insisto, al fin y al cabo es donde queremos impactar. El problema fue que cuando hicieron una valoración intragrupos, eh, desafortunadamente el 50% de los pacientes que transfundías, independientemente del umbral,
presentaba alteraciones de la microcirculación y que no había manera de predecir realmente cuál paciente iba a tener una mejoría y qué paciente iba a tener un deterioro. Y aquí nada más rápidamente para ejemplificar esto con obviamente un video, les voy a presentar un ejemplo de un paciente que llega con 2.8, 3 gramos de hemoglobina a un área de urgencias en un hospital de Alemania. Y obviamente, bueno, un paciente con esa hemoglobina tiene todas las indicaciones de transfusiones que tenemos en la evidencia actual. Ahora, aquí están viendo el video de la microcirculación cuando están haciendo la reanimación con cristaloides y vemos que, bueno, hay un flujo incrementado y el flujo incrementado se debe, obviamente, al proceso de la anemia y aparte al proceso de la reanimación y obviamente el acelere del gasto cardíaco. Pero vean lo que pasa después de que tenemos de alguna manera el uso de sangre halogénica en la microcirculación, paraliza completamente esta y no permite el adecuado flujo de los componentes. Ahora, quien me diga que con esto tenemos una mejor extracción de oxígeno, pues obviamente no, no se puede ver, ¿no? Y aquí ya se demostró que cuando nosotros transfundimos el segundo paquete globular empezamos a incrementar la viscosidad de la sangre y ese incremento de la viscosidad de la sangre, fuera de que hay una pérdida del 60% del hematócrito, realmente lo único que va a ocasionar es eso que vimos en la microcirculación, ¿no? Un estancamiento de la sangre periférica y de ahí que incremente los riesgos de trombosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos vamos ahora al uso profiláctico del plasma y de las plaquetas, que es otro de lo que tenemos arraigado en nuestras prácticas transfusionales, el 30 al 90% del plasma y las plaquetas utilizados con esta indicación es completamente innecesario y solamente incrementa los riesgos de la sobrecarga, la lesión pulmonar, la inmunomodulación, anafilaxis, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí una de las cosas también importantes, porque uno normalmente dice, bueno, yo transfundo las plaquetas de manera profiláctica para que mi paciente no sangre durante la cirugía. Y la realidad es que la transfusión profiláctica de plaquetas no atenúa el requerimiento de concentrados eritrocitarios e inclusive incrementa las admisiones a terapia intensiva en los hospitales y la duración de estancia en hospitalario. Acá, en la transfusión de plasma fresco congelado en un metaanálisis, para prevenir la necesidad de transfusión de concentrados eritrocitarios, no nada más no funciona. Los pacientes que recibieron en este análisis plasma incrementó el consumo de concentrados eritrocitarios. Acá, bueno, la mortalidad en pacientes con cirugía coronaria incrementa con la transfusión de plasma. En esta audición en pacientes críticos, en una auditoría, perdón, en pacientes críticos, se encontraron que el efecto con menos de 7 de hemoglobina es adecuado, de 7 a 8, no hay impacto ni en estancia ni en mortalidad, y con hemoglobinas mayores de 8 probablemente ocasionamos un incremento, no probablemente, ocasionamos un incremento en el riesgo de muerte. Entonces, en uno nada más incrementamos costos sin tener un impacto clínico que estamos buscando, y en el otro tenemos un impacto necesariamente directo en la evolución de los pacientes, que es el incremento en la mortalidad. Entonces, las tres E's de Patient Blood Management, que es manejar adecuadamente la evidencia, el tener un impacto económico, porque también hay un ahorro impresionante en cuestión de recursos hospitalarios, y volvemos aquí somos muy enfáticos, no quiere decir que el hospital va a dejar de recibir ese dinero porque lo ahorró, sino que el hospital puede de alguna manera utilizar ese dinero en otras áreas de interés que pueden tener problema en ese momento, como equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente que hay un tema de ética, hablando de seguridad y calidad en la atención de nuestros pacientes. Tan importante el programa que ya está desde el 2011 en la Organización Mundial de la Salud este tema en la mesa de trabajo, y actualmente es parte del trabajo que se va a estar haciendo con la Organización Mundial de la Salud. Inclusive creo que a finales de este mes debe salir ya el Policy Drift acerca de la importancia de la implementación de Patient Blood Management en todas nuestras unidades hospitalarias. Ahora, ¿cómo se define Patient Blood Management? Es un método centrado en la evidencia con un enfoque sistemático para mejorar los resultados de los pacientes, gestionando y conservando la propia sangre del paciente, al mismo tiempo que promueve la seguridad y empoderamiento de este.
Y con esto, digo, el primer pilar no nos vamos a adentrar mucho porque no es parte de nuestra charla, pero el primer pilar es manejar la anemia perioperatoria y manejar la anemia del paciente con enfermedad crónica sin transfusión. Y entonces las reglas son sencillas, no se trata la anemia con transfusión, se debe tratar la anemia por la causa de la anemia. No se debe programar cirugía en paciente con anemia hasta que se haya corregido el defecto, pues sabemos que la anemia no es buena, y tampoco se trata de que el paciente aguante estar anémico porque nosotros pensamos que no le pasa nada, no, sí pasa, por supuesto, pero la transfusión no necesariamente debe ser la manera de tratar a estos pacientes y obviamente establecer una clínica de atención, que esto es o con apoyo de primer nivel o en algunos lados lo hemos logrado con el apoyo del banco de sangre. Ahora, hacia el pilar 2, que es minimizar la pérdida hemática y el control de la hemorragia, la migración es al uso de fármacos hemostáticos. Y esto en México es importante porque cuando nosotros, y ahorita lo vamos a ver, queremos pedir crioprecipitados y la cantidad de crioprecipitados que debemos de tener para manejar adecuadamente un paciente con hemorragia y hipofibrinogenemia, normalmente no nos lo pueden surtir por miles de razones. Pero es importante que, bueno, esta se resuelve simplemente teniendo el concentrado de fibrinógeno que ya está en México a la mano y que realmente nada más se prepara y se da. Los algoritmos bien definidos del manejo de hemorragia, ¿no? Y estos algoritmos, obviamente, bueno, tenemos algunos publicados en la guía de práctica clínica, pero también es importante que cada hospital, de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a su tipo de cirugía, decida cómo va a manejar estos algoritmos. Estos algoritmos deben de ser bajo el concepto de trata primero lo que mata primero, el uso de antifibrinolíticos que afortunadamente en México ya están legalmente disponibles, que es el ácido tranexámico, y en caso de tener la capacidad, pues monitorización con las pruebas viscoelásticas de la coagulación. Ahora, el concepto de algoritmo de trata primero lo que mata primero no es nuevo, nos los enseñó el ATLS desde hace años, y esto es, identifica qué es lo que pone en mayor riesgo de muerte a tu paciente y trata primero esa lesión. Y en este concepto de por qué sangra mi paciente, ahorita lo que nosotros hacemos ante un sangrado es primero meter el concentrado eritrocitario, no tiene factores de coagulación, lo cual estamos bajo la idea de que, bueno, estamos mejorando el transporte, que como ya vimos, no ha logrado demostrarse en la evidencia. De ahí nos vamos al plasma fresco congelado, que efectivamente tiene factores de la coagulación, pero debemos de recordar que nuestra finalidad es lograr la formación de fibrinógeno y fibrina, pues. Entonces, para esto, bueno, tenemos la capacidad de irnos primero a tratar la hipofibrinogenemia y esto sería con crioprecipitados y a veces nos acordamos de las plaquetas y normalmente las transfundimos por número. Problema, las plaquetas pueden estar en 200,000 y no tener una adecuada función. En muchas enfermedades se ha visto, o pacientes que tienen 20,000 plaquetas y todas se pegan y entonces pueden hacer una adecuada hemostasia. Y aparte, dependemos mucho del tiempo y disponibilidad, lo cual esto ocasiona que a veces hagamos solicitudes aceleradas a banco de sangre cuando realmente no se necesita y cuando nos entregan la sangre, pues la utilicemos porque nos da pena el desperdicio de la misma, que vaya, es un concepto adecuado, pero la idea es que si nosotros pedimos sangre es porque se va a utilizar y nunca ponerle un paquete a un paciente que no lo necesita, ¿no? Y ahora actualmente tenemos diferentes fármacos hemostáticos, el concentrado complejo protrombínico que trae factores de la coagulación, aparte trae proteína C, S, parinasa, entonces de alguna manera lo hace bastante seguro. Tenemos el concentrado de fibrinógeno, bueno, las plaquetas se siguen pasando cuando es necesario, y el antifibrinolítico, que no se nos debe olvidar, porque si no, bueno, si no rompemos la hiperfibrinolisis, podemos meter todo el concentrado o en los precipitados que quieran, el paciente no va a parar de sangrar. Y por último, acordarnos que solamente cuando el paciente se lo requiera, pasar el concentrado eritrocitario. Y entonces, Patient Blood Management es igual a seguridad del paciente, y esto se ha visto en trauma, en cirugía cardíaca, en hemorragia postparto, en el trasplante hepático, y obviamente, bueno, el tener las pruebas de coagulación disponibles y que se ha visto también en diferentes escenarios, las pruebas viscoelásticas nos ayudan muchísimo a guiar
nuestra medicina transfusional haciendo mejores intervenciones hemostáticas, tiene un alto valor predictivo negativo, no se tratan números, o sea, obviamente también el tener un rótem alterado antes de la cirugía no nos dice que el paciente va a sangrar, y mejora el concepto de trata primero lo que mata primero. Esto es administrar el fármaco, la intervención correcta, la dosis correcta, en el tiempo correcto y en la secuencia correcta. Y en esto, como les decía, bueno, el arsenal que ya se tiene y que ya están autorizados, vaya, inclusive con claves para poderse solicitar, que es el concentrado de complejo protrombínico, el concentrado de fibrinógeno, los antifibrinolíticos y la desmopresina para la disfunción plaquetaria. Ahora, esto es lo que le comentaba. Nosotros hicimos un análisis de la cantidad de fibrinógeno necesario para tratar pacientes con hemorragia y hipofibrinogénemia a nivel nacional, y la gran sorpresa es que en el 2018 solamente el 48% de los estados o de los pacientes tuvieron acceso a el fibrinógeno y no en la cantidad necesaria para cubrir el tratamiento de la coagulopatía, por lo cual, bueno, ponemos esto, no es el camino adecuado, ¿no? Y aquí seguimos viendo inconsistencia, por ejemplo, la reanimación en trauma, que es uno de los que sigue defendiendo de alguna manera esta transfusión 1 a 2 para mejorar la evolución del paciente. La realidad es que, por lo menos en pruebas viscoelásticas, este tipo de terapéutica no logró mejorar las curvas de la tromboelastografía o de la tromboelastometría, y esto obviamente dicta que no necesariamente estamos tratando la coagulación. Ahora, de estos, los algoritmos, por ejemplo, va a variar dependiendo de el escenario, por eso es importante que todos los, o sea, el equipo de trabajo se junte para hacer sus algoritmos de acuerdo a lo que tienen, pero este es uno de los que se desarrollaron y publicamos para lo que es cirugía cardiovascular, en donde el orden prácticamente siempre va a ser el mismo, no necesariamente en todos los escenarios va a ser la misma meta, pero bueno, tenemos el uso de ácido tranexámico, una vez que sale de bomba, va a revertir obviamente con protamina a una dosis que no ocasione que la protamina se vuelva un anticoagulante más y perpetúe el sangrado. De ahí nos vamos a la primer molécula y a la molécula más importante del sangrado, que es fibrinógeno. Posteriormente, si con esto ya logramos metas, nos vamos a plaquetas, y si aún así el paciente persistiera con sangrado y tenemos alteraciones y logramos corregir las otras curvas, pues plasma fresco congelado o el concentrado de complejo protrombínico, que es más seguro, e inclusive los eventos de trombosis hasta ahorita los análisis han sido bastante buenos. Y aquí lo van viendo, ¿no? Bueno, esta es una curva que nosotros hacemos por tromboelastometría. Pero recuerden, lo que nos importa es el sustrato, que el coágulo se afirme, que esté bien formado, que las plaquetas estén unidas, que se formen estos polímeros de fibrina para asegurar que el coágulo haga su función, que es detener el sangrado. Y obviamente aquí la importancia de romper el consumo con los fármacos antifibrinolíticos, porque si no, bueno, podemos tener todo el fibrinógeno del mundo, pero se va a seguir lisando el coágulo y esto va a perpetuar el sangrado. Aquí, bueno, es un resumen muy rápido de lo que es el uso de fibrinógeno en la medicina perioperatoria. Y aquí, definitivamente, en preemptive o preventivo, o como digamos profiláctico, jamás, no se debe de utilizar. Pero en los demás escenarios, en la mayoría ha tenido muy buenos resultados, tanto en ahorro de transfusión, en el manejo de disminución del sangrado, y la seguridad también al momento, por lo menos en ya, híjole, son casi 20, 30 años de uso de el concentrado de fibrinógeno, ha demostrado que no incrementa hasta ahorita el momento riesgos de trombosis, que es algunas veces lo que nos da un poquito de miedo, ¿no? Aquí vemos la meta que nosotros manejamos de acuerdo a la curva de tromboelastometría con fibrinógeno, y es cuánto tengo que incrementar yo en milímetros mi curva y qué dosis voy a dar. Pero aquí esto es bien importante. Si nosotros tenemos un paciente que necesitamos incrementar 12 milímetros, que es prácticamente tiene cero de fibrinógeno, nosotros necesitaríamos 30 unidades de crioprecipitados para alcanzarlo. O sea, para lograr estar arriba de los 200 miligramos de fibrinógeno, que sería por el método de Klaus. Y la pregunta obligada es, ¿cuándo en la vida han logrado que les den 30 unidades para un solo paciente, ¿no? En algunos, bueno, hasta ahorita yo solo conozco 3 centros en México que han logrado dar esa cantidad, y obviamente en cirugías que saben que van a consumir esa cantidad por hipofibrinogénemia, pero es una cuestión complicada, ¿no?
Y por último, ya que corregí el fibrinógeno, nos vamos a, obviamente, corregir lo que es la curva, en donde ya demostramos que la curva del FIBTEM es normal, pero seguimos con un coágulo débil mediante lo que le llamamos el EXTEM, que es la curva del ROTEM, y entonces pasamos las plaquetas. Y al último de todo esto es donde pensamos pasar el plasma fresco congelado. Y aquí siempre pongo del ejemplo el INCAN, porque el INCAN cuando analizan lo que es el consumo, siendo un centro oncológico, el consumo que tiene de plasma fresco congelado al año es prácticamente nulo, ¿no? Y mucho más comparado con diferentes hospitales donde el consumo de la medicina transfusional prácticamente es de un concentrado por paciente ingresado. Tengo hospitales que nos mandaron 13,000 transfusiones con egreso de 13,000 pacientes, que obviamente no quiere decir que transfundieron a sus 13,000 pacientes, pero imagínense a los que transfundieron cuánto utilizaron para poder hacer lo que quieren. Aquí los metaanálisis que favorecen el uso del complejo protrombínico en diferentes escenarios. Aquí, bueno, otro de cirugía. Y por último, y esto también importante, el tercer pilar, que es no transfundir creyendo que mi paciente está inestable y lo necesita. Necesitamos asegurar la adecuada sedación y analgésica. El bloqueador enérgico, que es importante en prácticamente todos los estados de choque una vez que nosotros alcanzamos metas de perfusión. Obviamente controlar la triada mortal y asegurarnos que el paciente lo que necesita es una transfusión y no nada más una optimización del volumen intravascular. Y siempre, siempre aplicar el programa de seguridad del paciente. Aquí, bueno, la guía de referencia ya publicada, que está disponible desde el año pasado, y obviamente otra de las ventajas, y esto es importante, la ventaja económica, que yo sé que a muchos no lo toman en cuenta, pero sí es importante. Se calcula que con una vez que se logra la implementación completa del programa en un hospital, se pueden llegar a ahorrar entre 15 y 20 millones de pesos por cada 1,000 egresos, lo cual es muchísimo dinero. Y entonces con esto se logra una reducción, y este es el estudio de Australia, que fue el parteaguas para cambiar nuestra práctica, donde hay una disminución del 28% de la mortalidad intrahospitalaria, una disminución del 15% de la estancia hospitalaria, 21% menos infecciones nosocomiales, 31% menos eventos isquémicos perioperatorios y solamente un 6% de incremento en la readmisión, que hasta ahorita fue el único problema encontrado. Y esto, obviamente, lo que hizo fue aventar a que muchos países, México incluido, pues empezaran a mostrar interés e intentar ese el programa. Y ya nada más termino como conclusiones que desde 1949 nos decían que los clínicos deberíamos de ser un poquito menos confidentes en la seguridad de la sangre, en el sentido de que obviamente la sangre salva vidas, pero su uso en manos inexpertas puede ocasionar un incremento en la mortalidad de los pacientes. En esta review muchísimo más actual, la cantidad de la sangre administrada de un paciente es inversamente proporcional al conocimiento que se tiene en medicina transfusional, y esto no es que no sepamos, sino que si tuviéramos el conocimiento de la gente que maneja banco de sangre, no seríamos tan liberales al respecto. Y por último, que la administración de hemocomponentes está rodeada de mitos, conceptos erróneos, y es prescrita por hábito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Damos paso a la sesión de la doctora Gil. Muy buenos días, agradezco la invitación a participar en este tema del día de hoy, que es la seguridad sanguínea en los componentes cuando prescribimos alguno de ellos. Mi nombre es Erika Marisela Gil García, soy médico hematólogo, estoy actualmente en el área de Sistema de Gestión de Calidad del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El objetivo de la charla es muy concreto, que identifiquemos cuáles son los riesgos en el paciente tras la prescripción de un componente. Quiero iniciar con un caso clínico y que veamos la importancia de conocer e identificar qué es lo que sucede tras un evento de manera abrupta o agudo que llegamos a tener. Se trata de un hombre de 76 años, el cual como patología tiene diabetes mellitus tipo 2, además es portador de virus de la hepatitis C, se le ha dado tratamiento a lo largo de 5 años con retrovirales, desarrolló cirrosis y hepatocarcinoma celular. El tratamiento con el que se manejó fue quimioembolización transarterial yugular
y se decidió hacer una derivación portosistémica. Dadas las condiciones del paciente, se consideró que era candidato para un trasplante de donador cadavérico y previo o en la antesala de la preparación para que se llevara a cabo este trasplante, se empezó a estudiar al paciente y conocer sus requerimientos transfusionales. Su fenotipo eritrocitario presentaba 4 anticuerpos, E mayúscula, que el S y DOFI-A estaban presentes en el receptor. El día del trasplante se tenía o se contaba en el protocolo con 20 concentrados eritrocitarios fenotipados, 20 plasmas y 3 aféresis, todo ello antes del trasplante. Dado que en las condiciones clínicas del paciente presentaba un hematocrito del 19% y 69,000 plaquetas, el clínico decide hacer la transfusión de 2 concentrados eritrocitarios fenotipados compatibles y una aféresis pretrasplante. Durante el trasplante, el monitoreo fue con pruebas de tromboelastografía y se vio la necesidad de transfundir 6 concentrados eritrocitarios, 6 plasmas y 2 aféresis. En la etapa anhepática se presenta hemorragia y se decide transfundir el resto de las unidades con las que se contaban, así como ácido tranexámico. Se inicia la reperfusión aproximadamente 50 minutos después del tiempo de isquemia y derivado a que se terminaron los componentes, empezó a hacer la localización o la búsqueda en los diferentes bancos que se encontraban alrededor del hospital para tratar de conseguir componentes fenotipados. Durante el cierre y el concluir el trasplante se produce una laceración hepática, por lo que se decide empaquetar al paciente y concluir en ese momento el acto quirúrgico. En total, el paciente recibió 46 concentrados eritrocitarios, 50 plasmas frescos congelados, 7 aféresis y 16 crioprecipitados como hemocomponentes. Es trasladado a la unidad de cuidados intensivos en donde persistió la hemorragia y se decidió transfundir 4 concentrados más, 3 plasmas y 3 aféresis. Es llevado a un segundo acto quirúrgico para realizar la parte hemostática y concluir el acto quirúrgico. Y durante la segunda intervención, tras el suministro de un segundo concentrado eritrocitario, anestesiología identifica un descenso de la presión arterial de oxígeno que estaba monitoreando con los valores ventilatorios que estaba manejando el paciente, lo cual le llama la atención, identifica hipoxemia, pero además notan la hipertensión arterial en el paciente y la presencia de líquido en el tubo endotraqueal. Deciden hacer infusión con epinefrina, milrinona y óxido nítrico inhalado para manejo de este caso. Esta es la radiografía de tórax que se presentaba previo a la segunda intervención. Durante la intervención, en el momento que vieron que había hipoxemia, vean cómo hay un incremento de la trama bronquialveolar de manera muy importante, por lo que en cuanto identifican estos datos, se inicia hemofiltración venosa continua y vean ustedes 24 horas después la placa de control, aunque había persistencia de infiltrados, se ve una notable mejoría. De tal manera que la conclusión de este caso clínico que se encuentra publicado en el año pasado, se identificó que el paciente presentó de manera conjunta tanto la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión como la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión. Si bien es cierto, hacer la diferenciación o llegar a la identificación de estos casos, uno solo de ellos es difícil, imagínense la transposición de 2 de estos síndromes. Aquí la cuestión es cómo hicieron la identificación de la sobrecarga circulatoria y después cómo identifican el desarrollo de la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión. Bien interesantemente, en el análisis de esta descripción de reporte de caso, el área clínica define que seguramente el daño tras tantos componentes, mal manejo de líquidos y la sensibilización del endotelio por las transfusiones plaquetarias pudieron haber sido los factores sensibilizantes para el desarrollo del TRALE. Por otro lado,
Si bien es cierto, la parte de las complicaciones que pueden incrementar la estancia en hospital de un paciente, como es el caso que acabo de presentarles, el paciente estuvo hospitalizado por 6 meses, salió sin complicaciones cardíacas, ni neurológicas, ni nada, gracias al buen manejo que llevaron, la identificación temprana de la reacción asociada a la transfusión, pero hay un punto que actualmente nos estamos enfocando en la parte clínica, que es el desarrollo de alteraciones inmunes asociadas a la transfusión. Como ejemplo está esta publicación de la Asociación del Desarrollo de un síndrome mielodisplásico, en donde, si bien sabemos, hay una alteración en el microambiente y en las células troncales con alteraciones de metilación de genes que no permiten la diferenciación de las células hematopoyéticas. Hoy en día se sabe que un factor determinante para que vire esta enfermedad a una clona leucémica es definitivamente la cantidad de transfusiones que se van prescribiendo a lo largo de la enfermedad de estos pacientes. ¿Y en qué se basa esta presentación o esta explicación? Bueno, punto número 1, recordemos que si bien es cierto, los componentes al momento de que nosotros los obtenemos, los dividimos y los llevamos a almacenamiento, este tejido se conserva en algunas sustancias que permiten que siga alimentándose la célula de manera extracorpórea. Sin embargo, si nosotros tenemos cambios bruscos en la forma de conservar estos elementos, o si se separa esta solución aditiva en la que se deben almacenar los componentes, o no garantizamos en el caso de las plaquetas que se estén oxigenando y que esté habiendo un adecuado alimento de la plaqueta, estas células van a tener lesión y destrucción en el interior de la bolsa. En el caso, por ejemplo, de los eritrocitos, vamos a ver que puede haber alteraciones metabólicas, y estas alteraciones metabólicas van a hacer que se lesione el eritrocito, cambie la estructura de la membrana y se liberen lípidos y se liberen algunas otras sustancias de su propia membrana, favoreciendo la liberación de radicales libres que oxidan el entorno del endotelio que recibe ese componente que se está transfundiendo. Esa acumulación de metabolitos van a favorecer que el endotelio sea un endotelio que se torne proinflamatorio, pero además que se despierten algunas vías de eliminación de estos residuos o de estos elementos que se están destruyendo en el interior de la bolsa que está transfundiéndose, como la activación de la vía de la ubiquitinización o degradación de proteínas, las cuales van a generar lesiones en el receptor. Estas lesiones en el receptor van a tornar entonces que la transfusión se vuelva un ente inflamatorio. Como acto final, lo que vemos a lo largo del acúmulo de tantas transfusiones, recuerden ustedes, un paciente con mielodisplasia en corto tiempo puede llegar a tener más de 20 paquetes en menos de 3 meses, por ejemplo, y esto favorecerá la sobrecarga de hierro. Si bien es cierto, muchos de los eventos que nosotros cuidamos son los agudos o los inmediatos, como el TRALI o la sobrecarga circulatoria, nos olvidamos de los que se presentan a largo plazo, como es la sobrecarga de hierro. En el caso de tener una acumulación de hierro, se van a liberar agentes que van a favorecer el estrés oxidativo de las células. Esto va a detonar en la liberación y daño que genera en el entorno endotelial, y a su vez estas células que van a tratar de regular esta inflamación, controlar el endotelio, que no se perpetúe esto, van a empezar a adoptar alteraciones en su interior que van a favorecer la inestabilidad genómica, no nada más de las células que están circulando, sino también a nivel de médula ósea. Se han encontrado que a mayor número de paquetes transfundidos en este grupo de pacientes, se van a generar mayores mutaciones en las células troncales, particularmente en las células de primer orden, que van a favorecer esta inestabilidad genómica a la evolución clonal de la transformación de la enfermedad en una leucemia. De tal manera que cuando nosotros hablamos de seguridad sanguínea, casi siempre nuestro pensamiento es: las pruebas transfusionales están correctas de inmunohematología y la parte de la seguridad de virus está controlada con las pruebas que se hacen en el laboratorio.
Pues déjenme decirles que no, esto va mucho más allá de lo que nosotros consideramos. Punto número 1, ¿cuáles son los donadores que llegan con nosotros y en qué condiciones llegan? Esto es, el donador que se está seleccionando para que colectemos el componente, ¿es el idóneo? En México recordemos que la donación altruista es muy baja. Este año, en el 2020, alcanzamos tan solo el 10%. El tipo de componente y cuál es la tecnología que utilizan en el banco donde yo solicito los componentes, qué tecnología usan, cómo procesan el componente colectado, qué tipo de estudios serológicos y qué tecnología utilizan, tanto para las pruebas de inmunohematología como infecciosas, los procedimientos especiales que hacen en estos componentes, cómo se están almacenando los componentes, cómo se transportan los componentes y en el caso del clínico están eligiendo el mejor tipo de componente y cantidad adecuada para hacer las correcciones. Recordemos que hoy en día la prescripción basada en evidencia es lo que es lo que se debe de hacer y pues finalmente quiero cerrar esta charla pues con nuestras conclusiones. Hoy en día, si bien es cierto, cuando nosotros prescribimos un componente sanguíneo, siempre tenemos que tener en una balanza las complicaciones y el efecto benéfico. Lo más importante, como vimos en la sesión previa, es conocer el origen por el cual tengo la deficiencia de alguno de los elementos de la sangre, ya sean células o bien los factores de la coagulación. ¿Qué desencadenó esto? ¿Qué impacto clínico tiene? Y si existe o no alguna otra alternativa que no sea la transfusional, para evitar los riesgos que ya hemos mencionado hace unos momentos. Cuando nosotros hablamos de seguridad sanguínea, todo empieza desde cómo hacemos la difusión, hacemos la promoción de invitar a la gente a que acuda a nuestros centros a donar. ¿Es una donación de reposición o es una donación de tipo altruista? ¿Cómo aplicamos la selección al donador? ¿Cumplimos con todas las normas para hacer las colectas? El procesamiento, cómo se lleva a cabo. En el caso del clínico, si bien es cierto, poco nos adentramos al mundo de banco de sangre. ¿Conocen ustedes el tipo de tecnología que tienen en su centro? Esto es, ¿lo hacen de tipo manual, semiautomatizado, automatizado? ¿Cómo salen los controles de calidad de la sangre? La separación de la sangre la hacen por la obtención de plasma rico en plaquetas o por capa leucoplaquetaria. ¿Qué tipo de fraccionadores tenemos? Top and bottom. Tenemos componentes leucodepletados. ¿Qué tipo de red fría manejan en nuestros centros? El plasma tiene la vigencia que marca la normativa con base a la cadena de congelación. Todo esto forma parte de la seguridad del componente al momento de ser transfundido. Si bien es cierto, todos nos enfocamos a la parte de los marcadores que nos marca la norma, ¿y qué pasa con los que no están normados y que se transmiten, como son aquellas infecciones emergentes, como lo es citomegalovirus, el virus linfótrofo humano tipo 1 y tipo 2, que en nuestro país es endémico en el sur del país, en el sureste del país? La presencia de parvovirus B19, que recordemos genera aplasia pura de serie roja, la presencia de virus Epstein-Barr o bien el virus de la hepatitis E, que el año pasado Francia reporta y el sistema del Reino Unido reportan muertes asociadas a la infección por este virus en pacientes inmunocomprometidos. Identificar también cómo están los controles de calidad de los componentes que colectamos. Nos preocupan muchísimo los virus y las bacterias. En el centro donde trabajo, ¿cuántos procesos sépticos se han identificado asociados a transfusión? Y no se diga las discrepancias de grupo RHD que se llegan a presentar en las discrepancias del procesamiento. El tubo que tengo marca un grupo y el componente que tengo tiene otro. Ese tipo de errores que nos suceden, ¿qué estamos haciendo para evitarlos y evitar que llegue el componente no correcto en el paciente? La tecnología que les decía, hoy en día una de las innovaciones que tenemos es la de reducción de patógenos. Contamos con filtros que permitan quitar la mayor cantidad de leucocitos del componente que estoy dividiendo y demás.
Lo que quiero comentarles con respecto a la reducción de patógenos es que tenemos tecnologías para implementar en bancos de sangre que nos permitan disminuir la cantidad de todos los organismos que se encuentren presentes en una colecta, desde bacterias, virus, hongos, protozoarios. Lo único que no alcanza a ser inactivado es los priones. Por el tamaño que tienen, este tipo de tecnologías, si ustedes se fijan, tienen una onda de acción en la cual van a insertarse en cadenas de DNA y RNA que van a favorecer el que se rompan cualquier estructura que tenga presencia de DNA o RNA con diferentes tecnologías. No es motivo de charla, pero solamente quiero que lo conozcan. Recordar que cuando nosotros hacemos este tipo de innovaciones o implementamos esto, también debemos de conocer qué tanta afectación tiene en el componente que lo estamos aplicando. Por ejemplo, en el caso de las plaquetas, es conocido que la recuperación tras el trasvase y filtrado de este tipo de componentes, podemos tener pérdida del componente, así como la actividad de la misma. Recordemos que cuando tenemos inactivación de patógenos, también nos ayuda a bloquear el crecimiento de los linfocitos en las unidades colectadas. Recuerden ustedes, una de las enfermedades que le tenemos miedo o reacciones es la enfermedad de injerto contra hospedero asociada a transfusión. Estas son las indicaciones que están establecidas que deberíamos irradiar en estas patologías. Sin embargo, cuando tenemos esta tecnología de inactivación de patógenos, con esta es suficiente y ya no tenemos que gamma irradiar el componente para su uso. Recordemos que cuando solicitamos mezclas de componentes y le pedimos a los bancos de sangre que nos hagan pools para la transfusión, si se presenta una reacción adversa en el momento transfusional, tenemos que vigilar todos los componentes, el origen de dónde vinieron y cuál pudo ser el que desencadena este problema. Cómo está el control microbiológico del desarrollo de bacterias en nuestro centro y recordar que si bien es cierto cuando nosotros preferimos una unidad colectada por aféresis, es muy importante que conozcamos la eficiencia de nuestros equipos y la cantidad de leucocitos que pueden ser transfundidos al momento de prescribir una unidad. Si bien es cierto, la norma nos dice que todos los componentes deben de ser suministrados mínimo con un filtro de primera generación que me va a ayudar a separar microagregados. En el caso de los centros que tienen filtros para pie de cama, recordemos que idealmente tienen que ser de tercera y cuarta generación para que me ayuden a retirar la mayor cantidad de elementos. Estos filtros no nada más van a ser la parte de poros, sino que también ya están constituidos con diferentes texturas para favorecer la adhesión de leucocitos en su interior, como lo vemos en esta imagen. Mucho ojo cuando estamos transfundiendo y vemos que en el filtro no pasa la sangre de manera adecuada. En ocasiones empezamos a hacer cebados o empezamos a presionar estos filtros y esto nos va a llevar a que, por ejemplo, como vemos en esta imagen, está pequeños coágulos en el interior de estos filtros. Esto quiere decir que la sangre fue colectada de manera no adecuada y se alcanzó a coagular. Y estos filtros me están ayudando a evitar una complicación, una reacción muy grave que sería, por ejemplo, una tromboembolia. De tal manera que, ojo con lo que estamos haciendo, en algunas ocasiones los componentes tienen demasiado plasma y pueden llegar a formarse mallas de fibrina como lo vemos en esta imagen y por eso no desciende el componente. De tal manera que hacer lavados de los filtros al terminar la transfusión con solución salina no es lo recomendable porque podríamos dejar pasar o permitir que se rompieran estas estructuras que me están deteniendo alguno de estos factores. Por el otro lado, esto es en la parte de la colecta, procesamiento y distribución en los servicios de transfusiones, que es la parte clínica. Si ustedes se fijan, todo esto que les acabo de mencionar, poco interés tiene el clínico al momento de elegir la transfusión. Conocer esto nos va a ayudar a de verdad elegir el mejor componente para nuestro paciente. En los servicios de transfusiones tenemos que estar muy pendientes de las solicitudes que estén totalmente requisitadas, que tengan una adecuada recepción de los componentes, control de temperatura del banco que me distribuye a mi servicio, que lleguen de manera adecuada en sus contenedores adecuados, el ingreso al servicio, en la recepción de las muestras. En muchas ocasiones
hemos llegado a ver que están con la solicitud llenando los tubos en ese momento, los traían solo señalados con alguna sigla y demás, y esto puede generar de verdad complicaciones más bien reacciones muy importantes asociadas a la transfusión por una mala requisición o por malas prácticas. Recordemos, les decía al inicio de la charla, que si nosotros no guardamos la temperatura de los componentes, de ahí que los servicios de transfusiones nos den un tiempo de llevarnos el componente y dejarlo sin la red fría adecuada. ¿Por qué? Porque hay daño en la célula, tanto en lo metabólico como en lo enzimático, oxidativo y en lo fisiológico. Finalmente, es bien importante que cuando nosotros prescribimos un componente, tengamos en cuenta que debemos o nos debemos a un código de ética en donde estamos comprometidos como médicos a beneficiar a quien reciba el componente, no a dañarlo. Para ello, requerimos de que se hagan pruebas pretransfusión y estas pruebas de pretransfusión necesitan cumplir con solicitudes bien llenadas, tubos bien llenados, que elijamos un sitio en donde no se esté suministrando medicamentos o bien que hagamos la colecta de un catéter. Esto alterará o hará que estemos estudiando de manera no adecuada a nuestro paciente. Definitivamente estar sensibilizados que el reporte de reacciones adversas a la transfusión me permiten monitorear de manera indirecta cómo estamos procesando la sangre, contar con un sistema informático que me permita la trazabilidad de lo que estoy haciendo y en algunos centros se cuenta con la radiofrecuencia para tratar de poner el componente adecuado en el paciente correcto. Recordar que los sistemas informáticos los captura el humano y si nosotros llenamos mal los datos, pues tendremos malos reportes. El analizar todos los errores o los casi errores que tenemos van a nutrir a nuestro sistema de hemovigilancia y todo esto se debe de presentar en el Comité de Medicina Transfusional. Por ejemplo, si te contamos con un sistema que nos permita codificar la muestra, emitir una etiqueta para hacer una pulsera de identificación en el paciente y al momento de transfundir yo escaneé el componente con la pulsera del receptor y me verifique que todos los datos estén correctos, hacen mucho mejor la práctica. Existen 10 puntos que se nos recomiendan a nivel internacional que debemos de cumplir con ellos para hacer una buena práctica de la transfusión y disminuir los riesgos transfusionales. Esto es la decisión del clínico de transfundir, contar con un consentimiento bajo información, solicitudes requisitadas de manera correcta, toma de muestra, entrega de muestra e ingreso a nuestros sistemas, hacer las pruebas de compatibilidad con el rastreo de anticuerpos irregulares y ratificaciones de grupos sanguíneos, seleccionar el mejor componente, el etiquetado correcto del componente, cómo se procesó el componente, el tener una nota en el expediente de la prescripción de cómo, qué tiempo, qué velocidad se debe de hacer la transfusión, contar con la autorización tanto del paciente como de un testigo que idealmente debe de ser un familiar y durante el suministro y después de 6 horas o 24 horas, seguir vigilando que no se presenten las reacciones adversas a la transfusión inmediatas. Con respecto al consentimiento informado, también contamos con guías que nos dicen todo lo que debe de llevar. Esto es no nada más una hoja en donde diga acepta que se transfunde y ya. No, esto debe de tener ciertas descripciones para que sea lo más completa posible y debe de firmar con él un familiar o bien un tutor. Realmente identificar la mejor evidencia que nuestro paciente requiere la transfusión, cuál es el motivo, el beneficio que va a tener, pero también él debe de conocer cuáles son los riesgos de la transfusión a corto, mediano y largo plazo. Siempre ponderar riesgo-beneficio y en caso de que el paciente no acepte la transfusión, contar con esto documentado. Los riesgos específicos en ese paciente, si existen algunas alternativas, la explicación del acto transfusional, que él sepa cómo se puede manifestar una reacción adversa asociada a la transfusión, febril, alérgica, de sobrecarga, etcétera, en palabras que él entienda, así como la presencia o desarrollo de aloanticuerpos que se asocian a mayor cantidad de componentes y que después requerirán de algún fenotipo especial, como vimos en el caso de la primera diapositiva. Información sobre otras opciones de la transfusión y que las acepte.
y después de la transfusión que él esté consciente que ya no será un candidato para donar. Las dudas que él tenga y las firmas. Siempre considerar antes de la transfusión que debe de ser una terapia individualizada. Identificar la etiología de la disminución o disfunción por el cual no se está produciendo el eritrocito, las plaquetas o los factores de la coagulación. Contar con la evidencia clínica del requerimiento, si hay alternativa farmacológica o alguna estrategia operatoria que permita disminuir la cantidad de componentes a suministrar en una cirugía, como puede ser los rescatadores celulares o la dilución el manejo de diluir la sangre durante el acto transfusional. Ponderar riesgos-beneficios y conocer muy bien las reacciones asociadas a la transfusión, así como su manejo. En los servicios de transfusiones, es necesario que tengan ellos identificadas, reconocer una verdadera urgencia. Pero si nosotros en los requerimientos ponemos paciente con hemoglobina de 4 y es mentira, simplemente queremos tener el paquete reservado para ese paciente o ponemos que es una cirugía de urgencia, ¿cómo van a poder ellos identificar realmente las verdaderas urgencias? Contar con los componentes necesarios en reserva en caso de que tengamos que abrir un protocolo de hemorragia masiva. Tener nuestras reservas de fenotipos especiales con base a la población que nosotros trabajamos. Solicitar de manera constante a la parte clínica que nos estén avisando cuando ya no van a necesitar un componente para tratar de darle movimiento a esa sangre y evitar que se haga una sangre envejecida. Recordemos que más de 14 días de almacenamiento empieza a haber lesiones de su almacenamiento y por lo tanto mayor complicaciones de inmunomodulación. Revisar de manera constante nuestros stocks, optimizar nuestra sangre y monitorear las reacciones adversas a la transfusión. Como ejemplo de la terapia individualizada es quitarnos de la mente que un paquete globular va a ser suficiente para subir más de 1.5 gramos de hemoglobina. Eso ya no es así. En realidad nosotros debemos de conocer cuánta es la hemoglobina o el hematocrito que tiene el paquete que voy a transfundir. La razón es muy fácil. El tipo de componente, dependiendo de quién venga y la hemoglobina que tenga el donante, será la real corrección que tenga mi paciente al momento de ser transfundido. Como ejemplo, pongo hemoglobina objetivo, quiero llevar a un paciente a que tenga 8 gramos de hemoglobina, su hemoglobina que tiene es de 6.5 por peso corporal por 0.4 mililitros. El volumen de glóbulos rojos que voy a necesitar para elevar esto será de 240 mililitros. De tal manera que con este tipo de prácticas me ayudan a individualizar la terapia de mis pacientes con mejores prácticas. Todo esto, además, recordemos que si bien es cierto la sangre salva vidas, pero también conozcamos que puede haber muerte asociada a transfusión. Uno de los sistemas que más años de experiencia tiene es el Reino Unido y cada año en el reporte del SHOT nos actualizan cómo está la hemovigilancia en ese país. En el 2020 reportaron 39 casos de muerte asociada a transfusión, siendo la más impactante la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, teniendo 18 casos asociados a esto. Y en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, entran pacientes que tienen problemas ya sean de corazón o pulmón, de tal manera que ya como primer factor desencadenante pudieran tener la posibilidad de presentarse este tipo de complicaciones. Recordemos que hay diferencias muy importantes que nos hacen hacer esta diferenciación. Por un lado, se trata de un proceso inflamatorio que se puede presentar por componentes que vienen de donadores a los sensibilizados previamente, como mujeres embarazadas o que han recibido transfusiones previamente, el TRALI, y en el caso de la sobrecarga circulatoria se trata más de un edema hidrostático de tipo cardiogénico, en donde no está descartada en la totalidad que el proceso inflamatorio por lesiones de almacenamiento también favorezcan la presencia de esto. Si bien es cierto, tenemos establecidas las dos grandes diferencias, recordemos que hace 2 años hubo una modificación para que nosotros identificáramos estas dos patologías.
Recordar que en el caso del CRALI, el factor desencadenante en la mayoría de los casos pueden ser anticuerpos positivos tanto a HLA clase tipo 1 y tipo 2, así como anticuerpos antineutrófilo de tipo 3. Sin embargo, no necesariamente deben de estar presentes para que nosotros hagamos el diagnóstico. Si bien es cierto, en el caso de la sobrecarga circulatoria vamos a encontrar más datos de hipertensión pulmonar. Recordemos que en el caso del CRALI es al revés, esto puede ser la gran diferencia. Lo que es un hecho, a nivel internacional, hoy en día las metas están dirigidas a evitar la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión en pacientes que de facto tengan problemas o daño cardíaco. Que se conozcan con alguna insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, disfunción ventricular izquierda o que usen de manera regular diuréticos. Pacientes que ya tengan como base un edema agudo pulmonar o que en las últimas 24 horas tengan balances positivos con el suministro de líquidos, que tengan edema periférico, hipoalbuminemia o lesión renal significativa. Estos tres cuadros van a ser factores para que si yo transfundo a un paciente que tenga una anemia o alguna patología y que yo quiera transfundir grandes volúmenes, serán desencadenantes para que se presente la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión. Hoy en día las recomendaciones internacionales son pacientes con anemias crónicas, transfundir un componente el día de hoy y revalorar 24 horas después con pruebas de oximetría o alguna situación que me favorezca saber cómo se encuentra la perfusión de este paciente y evitar estas prácticas de transfundir hasta 3 paquetes en una anemia crónica porque llega el paciente con hemoglobina de 4. Siempre evaluar riesgo-beneficio y recordar que debemos calcular la transfusión con base a peso corporal y a su capacidad pulmonar. Con respecto a la parte de la morbilidad, también es conocido en el 2020, su reporte de casuística fue de 3,214 casos en el sistema del SHOT, en donde si ustedes se fijan, la mayoría de los problemas fueron los casi errores. Esto es, problemas que se desencadenan por el factor humano, de tal manera que nuestro compromiso de hacer las cosas de manera lo más profesional y ética posible son las que pueden salvar a nuestro paciente de una estancia prolongada amplia en el hospital. ¿A qué nos lleva el medir las complicaciones y reacciones adversas que se pueden presentar asociadas a transfusión? A que podamos tener medidos los riesgos de presentar alguna reacción asociada a transfusión, como lo presenta en este año la publicación del SHOT. Por ejemplo, en el Reino Unido, la reacción febril, alérgica e hipotensiva, la posibilidad que se presente es 1 en 7,704 transfusiones. Ojo con esto. Ellos, desde 1990, tienen como política la leucorreducción universal. En México todavía es un tema que tenemos que combatir porque no todos utilizamos el mismo modelo de procesamiento de la sangre. La posibilidad de sobrecarga circulatoria asociada a transfusión es 1 en 25,313. En México ni siquiera tenemos identificado este problema. De tal manera que de manera integral la seguridad sanguínea, cuando yo prescribo un componente, es conocer la forma en la que está siendo obtenido el componente, la forma en la que se está estudiando, procesando, almacenando y siempre saber cuál es el mejor efecto en mi paciente. Hoy en día, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea ya nos tiene indicadores de calidad en donde nos monitorea tanto en la promoción, selección al donador, procesamiento de la sangre, la preparación de componentes, la distribución y la parte que compete a los servicios de transfusiones, en donde nos miden las no conformidades de muestras, las no conformidades en las solicitudes, el tiempo de respuesta a solicitudes urgentes, a las de rutina, cuántas pruebas de compatibilidad me piden, y esto bien importante, casi siempre las partes quirúrgicas quieren que todas las cirugías tengan componentes cruzados aún sin que la cirugía vaya a tener alguna complicación. ¿Y esto a qué nos lleva? A hacer una gran cantidad de pruebas y que el componente
no se utilice. Esto también es mal uso del recurso, las discrepancias del sistema AB0, errores en la sangre incorrecta por tubo incorrecto, los concentrados emitidos bajo el procesamiento de liberación de emergencia o protocolo de emergencia y la trazabilidad de las unidades emitidas. En conclusión, la seguridad sanguínea cuando yo transfundo un componente es conocer si el componente, el tejido que estoy obteniendo provienen de un donador altruista, pero un donador altruista comprometido con su calidad de vida. La capacitación del equipo multidisciplinario, contar con sistemas de gestión de calidad que hagan auditorías, tener en nuestro centro nuestros propios elementos de uso óptimo de la sangre. Me queda claro que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tienen patologías muy especiales que ustedes deberán de contar con las mejores evidencias de práctica transfusional que serán completamente diferentes a una unidad oncológica. Y que todos los hallazgos que ustedes tengan, que se presenten en los comités de medicina transfusional, se difundan en sesiones para que todo el equipo multidisciplinario quede retroalimentado. Recordemos que los sistemas informáticos son unos grandes aliados para tener una mejor trazabilidad de los componentes, que debemos reportar al sistema de hemovigilancia cualquier alteración que se presenten durante la transfusión. En ocasiones, una fiebre o una reacción alérgica son suficientes para que iniciemos prácticas como a partir de este momento este paciente se premedicará todo el tiempo y no conoceremos que a lo mejor lo que nos está presentando es una fiebre por una reacción hemolítica. ¿Qué estamos haciendo? Un paciente que va a tener mayores complicaciones y que puede tener mortalidad asociada a transfusión porque estamos transfundiendo y enmascarando con la premedicación, o una sepsis que yo premedico y no voy a identificar los primeros datos. Recordemos que todo esto se debe de informar a nuestro órgano rector, que es el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, y pues todo esto favorece la seguridad en la transfusión. Por mi parte es todo, les agradezco su atención, muchas gracias. Muchas gracias a ambos por sus excelentes presentaciones. Tengo una pregunta para el doctor Pérez. En este contexto de los pacientes con hemorragia y que, como nos comentó, vemos que las pruebas que tenemos muchas veces previas a una cirugía o en ese momento, que son estas pruebas que pedimos normalmente, tiempos de coagulación, fibrinógeno en algunas ocasiones, plaquetas, y que ahora nos habla de estas pruebas viscoelásticas. Digamos que serían un complemento ambas, o nos fijaríamos más en estas pruebas viscoelásticas que son un poco más funcionales. ¿Cómo se manejarían en un contexto de hemorragia masiva? Muchas gracias. Mira, la ventaja de las pruebas viscoelásticas es que tenemos en 5 minutos prácticamente el problema identificado y la acción transfusional que debemos de hacer. En cuestión de los tiempos de coagulación, como lo mencioné, los preanálisis, digo, las escenas en una hemorragia activa, vamos a tener de 30, 20, 30, 40 minutos para que nos vengan los resultados. Y obviamente en un evento de hemorragia aguda, eso va a ocasionar que la coagulación sea completamente distinta cuando nos llegan los resultados a lo que estamos con el paciente. Y entonces las pruebas viscoelásticas en 5 minutos, que es lo que se forma el inicio del coágulo a la amplitud a los 5 minutos, ya nos está diciendo si nuestro paciente necesita plaquetas o necesita fibrinógeno. O algunas otras alteraciones, que son 4 módulos los que corremos. Entonces, el guiarlo por las pruebas viscoelásticas ahorra tiempo y enfoca mejor la medicina transfusional al tratamiento de la coagulopatía. Esa es la ventaja. Ahora, obviamente, si no los tenemos a la mano, las recomendaciones es en pacientes que sabemos que el fibrinógeno está bajo o el sangrado está superando ya el litro, ya tenemos que pasar fibrinógeno sí o sí. Y en el caso del ácido tranexámico, la ventaja es que es muy seguro, o sea, se ha visto
Ahorita todavía hay en discusión de si es tan seguro como pensamos, pero por lo menos se ha visto que no ocasiona más problemas si lo administramos en las primeras 3 horas de la hemorragia. Y la ventaja que vamos a tener es que en caso de hiperfibrinolisis, pues sí nos va a ayudar a frenarla en seco, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y en cuanto a costos, porque sabemos que también estos fármacos pues son de un costo elevado, también algunos que son, no es una dosis estándar, es alguna dosis por kilo del paciente. Y estas pruebas viscoelásticas, como ya nos comentó, el precio de la producción de estos hemocomponentes, aún así es costo efectivo. Altamente costo efectivo. Más o menos lo que son tiempos de coagulación son muy baratos. Pero si nosotros agregamos el fibrinógeno, ya el costo más o menos se va a 900,000 pesos por prueba. Y el nosotros correr los 4 módulos del ROTE, más o menos está en costos de 1,500 pesos por la prueba. Y con el ahorro, a ver, el ROTE, una de las cosas que ha demostrado ya en diferentes estudios, es que reduce 50% la necesidad de medicina transfusional. Entonces, si nosotros vamos, por decirte algo, un concentrado electrocitario son 3,000 pesos, me lo ahorro, ya pagué el estudio. Si agregamos los crioprecipitados, que el costo de un crioprecipitado se puede ir hasta 25,000 pesos en costos de hospitales públicos. Entonces, bueno, ya nos super ahorramos el dinero. Y volvemos a lo mismo. Una de las cosas que pasa mucho, como les comenté en el caso de hipofibrinogénemia severa, si nosotros tenemos 50 de fibrinógeno, necesitamos 30 unidades para poder revertir al paciente. Son 75,000 pesos ahí, si no los dan. Si no nos los dan, y esto es una de las cosas que ya se ha visto mucho en el manejo de la hemorragia, si yo no alcanzo el nivel de fibrinógeno necesario para que se forme esta seguridad de formulación de coágulo, que sería arriba de 200, le estoy echando agua nada más y con todos los problemas que podría traer la transfusión, sin tener el impacto directo en la disminución de la hemorragia. Y entonces lo que pasa mucho en el perioperatorio es que dicen, es que le pasé 10 críos y paró la hemorragia. Sí, pero tienes un cirujano que está haciendo hemostasia in situ. Y obviamente lo que paró la hemorragia fue que ya cerraron la llave, que es lo más importante en los eventos de hemorragia quirúrgica, ¿no? Entonces, de alguna manera sí nos crea esa falsa ilusión de que pues, lo que hicimos impactó. Más, sin embargo, cuando ya se prueba en estudios serios, pues se ve que no es cierto, ¿no? O sea, que lo que paró la hemorragia fue la hemostasia del cirujano y no nuestro tratamiento de la coagulopatía. Entonces, costo-beneficio del programa completo es altísimo. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Agradecemos mucho la participación de ambos. Creo que fueron temas bastante importantes e interesantes, ya que son conocimientos que teníamos, que a veces no los hemos revisado y van pasando, ¿no?, de mano en mano entre todos nosotros, y pues tenemos que ir cambiando, ¿no?, esta visión que tenemos de la medicina transfusional y sobre todo pues hacer equipos multidisciplinarios para los manejos de los pacientes. Si bien tenemos guías que nos pueden orientar, pues bueno, siempre ya en los contextos específicos de cada hospital, pues podremos hacer también cada quien nuestros equipos para definir las acciones que podemos seguir en contextos específicos. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan buen día.